Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Vamos por el título 3, Derechos y Deberes, Código de Conducta de los Empleados Públicos. Dentro del título 3 estamos en el capítulo 4, Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional, derecho de reunión. Estamos en el artículo 39, órganos de representación. Artículo 39. Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los delegados de personal y las juntas de personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los delegados de personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un delegado y de 31 a 49 se elegirán 3 que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada comunidad autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas, previo acuerdo con las organizaciones sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical. Los órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada junta de personal se compone de un número de representantes en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 50 a 100 funcionarios, 5. De 101 a 250 funcionarios, 9. De 251 a 500 funcionarios, 13. De 501 a 750 funcionarios, 17. De 751 a 1000 funcionarios, 21. De 1001 en adelante, 2 por cada 1000 o fracción con el máximo de 75. 6. Las juntas de personal elegirán de entre sus miembros un presidente y un secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de al menos 2/3 de sus miembros. Bien, en este artículo 39, órganos de representación, nos nombran los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical. Bien, estos dos artículos de esta ley estarán en un vídeo aparte dentro de la lista de reproducción de este estatuto. Seguimos. Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones en sus respectivos ámbitos. A. Recibir información sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. B. Emitir informe a solicitud de la Administración Pública correspondiente sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. C. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. D. Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento
de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. F. Colaborar con la administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las juntas de personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los delegados de personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar como interesados los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos. A. El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. B. La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. C. La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. D. Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala. Hasta 100 funcionarios, 15. De 101 a 250 funcionarios, 20. De 251 a 500 funcionarios, 30. De 501 a 750 funcionarios, 35. De 751 en adelante, 40. Los miembros de la Junta de Personal y delegados de personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la jefatura de personal ante la que aquella ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los delegados de personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aun después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega. Artículo 42. Duración de la representación. El mandato de los miembros de las juntas de personal y de los delegados de personal, en su caso, será de 4 años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los sindicatos. Artículo 43. Promoción de elecciones a delegados y juntas de personal. 1. Podrán promover la celebración de elecciones a delegados y juntas de personal conforme a lo previsto en el presente estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical. A.
los sindicatos más representativos a nivel estatal. B. Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. C. Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los representantes a los que se refiere este estatuto en el conjunto de las administraciones públicas. D. Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10% en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. E. Los funcionarios de la unidad electoral por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán a este efecto derecho a que la administración pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo. Artículo 44. Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las juntas de personal y para la elección de delegados de personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales. A. La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. B. Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por decreto de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. C. Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de estas y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente al menos al triple de los miembros a elegir. D. Las juntas de personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido y los delegados de personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. E. Los órganos electorales serán las mesas electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. F. Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.